Saludos amigos, bienvenidos a La Hora Literaria. Este es un espacio en el cual conversamos sobre los libros y su gente. Y hoy me acompaña Marlon Méndez para conversar sobre el mundo de las subculturas. Saludos Marlon, bienvenido. Bueno, Sobre esto se ha discutido mucho. Un sociólogo en inglés muy famoso llamado Dick Hebich, que escribió un libro donde explora el concepto de las subculturas, básicamente como una forma de enfrentarse al poder, es decir, una resistencia juvenil frente a condiciones de opresión o sencillamente pues el concepto de alienación, ¿no?, en la sociedad industrial. Y bueno, en sociología el concepto de la subcultura sigue muy vigente. Ahora me llama la atención que dentro del mundo de las subculturas hubo un novelista que fue el que marcó un hito con esto y escribió un libro muy famoso que se llama En el Camino, que es Jack Kerouac. ¿Por qué es tan importante Jack Kerouac en este mundo de las subculturas? Jack Kerouac viene a representar, digamos, el principal representante de lo que se llamó la generación Beat. Fue un grupo de jóvenes que después de la posguerra rechaza los valores tradicionales de la sociedad norteamericana, el conservadurismo, se sobrepone a todo eso y hacen una búsqueda más introspectiva, cargada de hedonismo. Y ese estilo de vida que esta generación vivió, Jack Kerouac lo plasmó de manera muy vehemente y magistral en su obra, En el Camino, donde él relata toda una travesía que hace por los Estados Unidos junto a otros famosos escritores de esta misma generación, como Allen Ginsberg y Burroughs, William Burroughs. En el Camino viene a ser como una especie de manifiesto de la rebeldía juvenil frente a los valores de la sociedad, Claro, en la que estos se desenvuelven, y esto no es otra cosa que la definición de una subcultura, ¿ok? claro, claro. Entonces ellos, Kerouac plantea en este libro, digamos, lo que son los elementos más importantes que vienen a definir en lo sucesivo las subculturas que conocemos actualmente. Una de las primeras subculturas que mayor prominencia cobró entre los medios y la comunicación de masa fueron los hippies. Sí. ¿Creo que era un hippie o más bien los hippies se inspiraron en él? ¿En qué consistía este movimiento de los hippies? Efectivamente fue algo así. Kerouac y el grupo de jóvenes que lo acompañaron, jóvenes escritores, crean este movimiento cultural o contracultural en el seno de la sociedad norteamericana, que viene a ser una inspiración al movimiento hippie. De hecho, la palabra hippie es un diminutivo de hipster, que fue como se le conoció inicialmente a estos jóvenes de la generación Beat. Hipster, a su vez, viene de la palabra inglesa hip, que significa como bohemio, vanguardista, etcétera, ¿no? Entonces, los hippies vienen a tomar muchos elementos de esta propuesta de Kerouac y sus compañeros. De hecho, el señor Ginsberg, el compañero de Kerouac, fue a su vez, adoptó inclusive la indumentaria hippie. Él se considera que fue como el vaso conductor entre ambos movimientos. ¿En qué se parecían? Bueno, en el hedonismo, en la liberación sexual, en la apertura a nuevos paradigmas espirituales, al zen, a religiones. Tenía mucha vinculación con la India. Muchos de estos hippies iban a la India, ¿verdad? Sí, porque ellos crearon una especie de sincretismo en sus creencias, de verdad muy heterogéneo, no hay nada que se pueda así delimitar. Pero básicamente esto lo tomaron también de la propuesta de Kerouac y sus compañeros de la generación Beat. Esto sucede en el lapso de apenas unos 10 años, o sea que por eso es que se confunden un poco los términos y se confunden un poco las dos vertientes, ¿no? Pero los hippies tienen también un componente estético que los diferenció mucho de los hipsters o de la generación Beat, porque la generación Beat era más que todo una propuesta de comportamiento, una propuesta cultural literaria, pero los hippies ya vienen a configurar una propuesta mucho más estética musicalmente y visualmente en su indumentaria. Bueno, hay muchas imágenes de hombres con barbas haciendo el signo de la paz, sí, y ese tipo de cosas. ¿Y por qué el asunto del pacifismo era tan importante para los hippies? O sea, porque estamos en el ámbito de la guerra de Vietnam, ¿no? También, exacto, entonces, sí, porque sucede que con el movimiento hippie confluyeron al mismo tiempo varias luchas reivindicativas en los Estados Unidos. El movimiento por los derechos civiles, los movimientos que abogaban por el fin de la intromisión de los Estados Unidos en otros estados, por las subsecuentes guerras y bajas que esto produjo en la juventud norteamericana. Entonces los hippies
vienen a confluir en el mismo momento en que se dan estas luchas y adoptan muchas de ellas porque realmente se asemejaban mucho a la propuesta, digamos, filosófica, a la propuesta social que ellos venían planteando, y por ellos adoptan ellos la lucha por los derechos civiles para los negros, por el feminismo de las mujeres y el pacifismo que era muy efervescente en ese momento en los Estados Unidos. Claro, los hippies vienen de los hipsters. Sí. Los hipsters eventualmente desaparecieron, pero ahora están regresando y hay nuevamente un estilo hipster que pues consiste en usar lentes como los antiguos nerds y andar en bicicletas por el mundo y ese tipo de cosas. ¿Qué es la cultura hipster contemporánea? No la original, sino la actual, que está está en boga nuevamente. Sí, la cultura hipster contemporánea viene quizás a retomar ciertos elementos, y como dicen siempre que se repite la historia, ¿no? Sobre todo en los movimientos culturales, viene a retomar un poco ese elemento, esa vuelta a los valores intelectuales, ¿okay? A la apreciación del arte, pero por supuesto no con la misma vehemencia, con la misma intención con lo que nació, sino que esta vez tiene un marcado tinte más penetrado por mercadeo, por los productos, etcétera, ¿no? Son más consumidores de lo que era la filosofía hipster original. Pero sin embargo rescatan. O sea, ya no tienen entonces el componente ideológico que pudieron tener. No, realmente años. Entonces, básicamente merchandising, marketing. Sí, pero como te digo, rescatan muchos valores de ellos, sobre todo se puede aplaudir el enaltecimiento que hacen de rescatar pues la literatura, las artes, acercarse un poco más a esto, ¿no? Y alejarse de algo quizá de la frivolidad que representan otros movimientos culturales actualmente. Claro, una cosa aquí muy importante es el estilo, ¿verdad? Sí. Es decir, muchos de estos jóvenes quieren marcar una pauta, un estilo, y bueno, mucha de esta indumentaria mediante la vestimenta o la música sirve para crear una nueva subcultura. Vamos a ir a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando sobre las subculturas. Hoy me acompaña Marlon Méndez.